Ahora toca hacer la parte de las votaciones interactivas. Entonces, bueno, como saben, el foro tiene la vocación un poco de hacer que el público también interactúe, ¿verdad? Esto ya es un clásico, o sea, en foros anteriores los que hayan participado lo saben. Entonces, les voy a rogar que cojan la maquinita que tienen y entonces, básicamente, les vamos a consultar acerca de su opinión en relación con alguno de los temas que se han expuesto. Yo iré leyendo las preguntas en voz alta, que creo que aparecerán también proyectadas. Y, bueno, básicamente, cuando aparezca la pregunta, aparecerá en la parte inferior una barra de color que, una vez se active y empiece a moverse, pues durante ese tiempo tienen ustedes para responder. Y si quieren cambiar la respuesta, pues pueden cambiarla mientras la barra esté activa. Y entonces, bueno, pues, en primer lugar, muy bien. Entonces, en primer lugar, vamos a ver quiénes estamos hoy aquí, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, indique el sector institucional del que procede. Y tiene que elegir entre los 7 que aparecen ahí. Es decir, 1, administración pública, 2, universidad, 3, centro de investigación, 4, empresa, 5, organizaciones sociales y económicas, 6, estudiantes, 7, otros. Y ahora cuando... Muy bien, voten. Fenomenal. Muy bien, y ahora lo que vemos es pues la estadística que refleja quiénes estamos aquí esta tarde, que lógicamente, como cabía esperar, pues hay una mayoría, un 48% de empresas, 15% universidades, administración pública, centros de investigación, organizaciones, estudiantes, otros. Bueno, como ven. Muy bien, esta sería la primera pregunta. La siguiente tiene que ver con el esfuerzo inversor y dice así: el gasto en I+D sobre el PIB de la Comunidad Valenciana se sitúa en el 1% en 2015, 1,22% en el caso de España. El objetivo de la Unión Europea para el horizonte 2020 propone alcanzar el 3%. En solo 4 años es improbable que la Comunidad Valenciana llegue a este objetivo, pero la pregunta es, ¿le parece realista que en 2020 el gasto en I+D respecto al PIB de la Comunidad Valenciana alcance al menos el 1,5%? ¿Sí? ¿1 o no? 2. Y ya pueden votar. Bueno, pues optimismo. Es decir, que el 62% cree que sí, que es razonable. Bien. Yo hace poco me divertí haciendo una estadística, pequeño paréntesis, para otra ponencia al ritmo de crecimiento del gasto en I+D respecto al PIB de España de los últimos 10 años, cuántos años tenían que pasar para llegar al 3% que marca, ¿no?, el objetivo de la Unión Europea para 2020. Y la respuesta era, llegaríamos a ese 3% en 2118, si mantenemos el ritmo. Bueno, bien, esto del 1,5. Bien, y ahora vamos a hacer una serie de preguntas en las que la respuesta es una escala del 1 al 5, siendo 1 que estamos totalmente en desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo y las graduaciones intermedias, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta es en relación con los retos de la innovación. La innovación va a jugar un papel fundamental para afrontar los siguientes retos. A, retos sociales y medioambientales, es decir, los relacionados con los recursos que son limitados y los cambios demográficos intensos. B, retos de mercado, que tiene que ver con la aparición de nuevos mercados y segmentos de clientes y todo lo que es la economía colaborativa, de la que también hemos hablado. Y C, retos económicos, cambio en las preferencias de los clientes y mejora de la productividad. Y entonces aquí vamos votando A, B y C. O sea, es decir, en primer lugar, ¿en qué medida la innovación va a jugar un papel fundamental para los retos A, retos sociales y medioambientales, los recursos limitados y los cambios demográficos intensos? A votar de 1 a 5, como hemos dicho, y ya pueden votar. Un 4,1 sobre 5, o sea, bastante, muy de acuerdo, ¿no? Bastante de acuerdo. B, ¿en qué medida la innovación va a jugar un papel fundamental en lo que tiene que ver con los retos de mercado, es decir, los relacionados con la aparición de nuevos mercados y segmentos de clientes y todo lo que es la economía colaborativa? Voten. Pues también muy de acuerdo en que sí, que la innovación va a jugar un papel muy relevante ahí. Y, en tercer lugar, en relación con los retos económicos, ¿qué papel va a jugar la innovación en lo que tiene que ver con el cambio en las preferencias de los clientes y la mejora de la productividad? Y ya pueden votar. También mucho. O sea que claramente la innovación es una palanca fundamental en todos estos retos. Bien, ahora vamos a pasar a
otra tanda de preguntas que tienen que ver con el sistema valenciano de la innovación y las características del entorno que no favorecen la innovación. Y aquí va a haber una primera pregunta que tiene que ver con la dimensión. La dimensión del sistema de innovación es pequeña, pero para el tamaño de la Comunidad Valenciana causa y consecuencia el menor grado de desarrollo. Innovar puede parecer una práctica excesivamente arriesgada cuando son pocas las empresas que la llevan a cabo. B, el sistema valenciano de innovación se encuentra poco integrado entre los diferentes agentes que lo componen, es decir, empresas, universidades, centros tecnológicos y administraciones públicas. Y C, la baja implicación empresarial en la innovación que conduce a una orientación de la I+D+I hacia un conocimiento excesivamente alejado de los intereses inmediatos de la empresa. Ha ido muy corriendo, pero porque ahora… Entonces, lo primero, características del entorno que no favorecen la innovación. A, la dimensión del sistema de innovación es pequeña para el tamaño de la Comunidad Valenciana, causa y consecuencia del menor grado de desarrollo. Innovar puede parecer una práctica excesivamente arriesgada cuando son pocas las empresas que la llevan a cabo. 1, si estamos totalmente en desacuerdo, o 5, si totalmente de acuerdo. Y votamos. Bastante de acuerdo. B, el sistema valenciano de innovación se encuentra poco integrado entre los diferentes agentes que lo componen, es decir, empresas, universidades, centros tecnológicos y administraciones públicas. Voten. Muy de acuerdo en que falta integración entre los agentes del sistema. Y en tercer lugar, la baja implicación empresarial en la innovación conduce a una orientación de la I+D+I hacia un conocimiento excesivamente alejado de los intereses inmediatos de las empresas. Bueno, bastante de acuerdo también. Y ahora vamos a votar un grupo de otras 3 preguntas que tienen que ver con recomendaciones para impulsar, 6 preguntas, perdón, recomendaciones para impulsar las estrategias de innovación empresarial. En primer lugar, vamos a hablar del horizonte temporal. La introducción de procesos de innovación en el ámbito público y o privado deben planificarse con un horizonte de medio plazo. B, sobre las prioridades. Si las prioridades de regiones de innovación deben estar alineadas con las nacionales y europeas para consolidar las fortalezas y cubrir necesidades futuras. Y C, sobre los planes de innovación, deben consultarse con los agentes implicados y revisarse a partir del aprendizaje y la evaluación. En primer lugar, A, sobre el horizonte temporal. La introducción de procesos de innovación en el ámbito público y o privado debe planificarse con un horizonte de medio plazo. 1 si no estamos de acuerdo, 5 si estamos muy de acuerdo. Voten. Pues bastante de acuerdo. Sobre las prioridades. Las prioridades regionales de innovación deben estar alineadas con las nacionales y europeas para consolidar las fortalezas y cubrir necesidades futuras. Bastante apoyo a que sí que debe haber esa alineación. Y C, sobre los planes de innovación deben consultarse con los agentes implicados y revisarse a partir del aprendizaje y la evaluación. Pues lógicamente bastante de acuerdo en que sí. Y ahora hay otra tanda de 3 preguntas también sobre el tema de recomendaciones para impulsar las estrategias de innovación, que tienen que ver, en primer lugar, sobre las políticas. Si las políticas deben ser transparentes, consistentes, estables en el tiempo y en el compromiso inversor y estar dirigidas por profesionales. Sobre el riesgo financiero de la innovación, el compromiso financiero público y privado debe ser sustancial, adecuarse a los entornos inciertos de la innovación y estar protegido frente al ciclo económico. Y, por último, sobre el tamaño del sistema valenciano de innovación, eliminar los factores inhibidores de la innovación, favoreciendo la participación, es decir, que haya más actores, la integración efectiva de los agentes, más cooperación y la implicación empresarial, es decir, más aplicada. Entonces, en primer lugar, sobre las políticas. Si estamos de acuerdo en que las políticas deben ser transparentes, consistentes, estables en el tiempo y en el compromiso inversor y estar dirigidas por profesionales. Votamos. Bueno, pues lógicamente todos muy de acuerdo en eso. A continuación, sobre el riesgo financiero de la innovación, valoremos si el compromiso financiero público y privado debe ser sustancial, adecuarse a los retornos inciertos de la innovación y estar protegido frente al ciclo económico. También muy de acuerdo.
Bien. Y por último, con esto acabamos, en relación al tamaño del sistema valenciano de innovación. Eliminar los factores inhibidores de la innovación, favoreciendo la participación, es decir, más actores, la integración efectiva de los agentes, una mayor cooperación y la implicación empresarial con una investigación más aplicada. Muy bien, pues como ven, una mayoría de acuerdo. Muy bien, pues nada, agradecer a todo el público la participación, a los ponentes su participación también y con esto cerramos la primera mesa y damos paso al siguiente grupo de ponentes.